El escándalo de los subsidios al gasoil, la causa que tiene a Julio De Vido desde ayer procesado, y el desvío de fondos millonarios que hubo para empresas de colectivos que tenían un subsidio de gasoil hasta el 2014, antes de que se ponga el GPS en las unidades que circulan en el área metropolitana, en Capital y Gran Buenos Aires, que declaraban, bajo declaración jurada, que tenían tantos colectivos o que hacían miles y miles de kilómetros de ruta en el área metropolitana, y lo tenían o guardado los colectivos o directamente no los tenían. Y aún así, sobre cada kilómetro recorrido por colectivo, el Estado bobo o el Estado cómplice le pagaba subsidios. Esa es una cifra millonaria. Hasta ahora un juez ha advertido que se desviaron 600 millones de pesos, una pequeña fracción de lo que se pagó de subsidios, a empresas que efectivamente tenían colectivos fantasmas. Mirá. El juez Claudio Bonadío procesó a Julio De Vido por presuntas irregularidades en los subsidios al gasoil para los colectivos. La Comisión Nacional de Regulación de Transporte estuvo trabajando durante varios meses investigando qué pasó con la plata destinada al gasoil subsidiado en las líneas de colectivos de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. Estamos esperando el 129. Esta es la línea de la discordia, la línea que más plata le facturó al Estado por viajes que no realizaba. Son más de 40 millones de pesos en un año que esta línea dijo que realizaba y no lo hacía. ¿Sabías que recibieron las líneas de colectivo como la 129 miles y miles de millones de pesos en gasoil subsidiado que no terminó en el usuario? Ellos pueden hacer lo que quieren, vos haces lo que corresponde, denunciás corrupción, terminamos mal, la pagamos los ciudadanos por ser honestos. ¿Lo tenés a Julio De Vido? Sí. Bueno, lo procesaron por esta causa. Según el juez, esta maniobra, que se repitió hasta 2014 cuando colocaron GPS en los micros, ocasionó un perjuicio al Estado de aproximadamente 610 millones de pesos. ¿Se enteraron del escándalo de los colectivos que recibían miles y miles de millones de pesos por un recorrido que no hacían? Y bueno, este país es un desastre. ¿Me crees si te digo que recibieron plata la línea 86 para ir 10.000 veces al Vaticano, ida y vuelta en colectivo? No podría creer. Y Argentina, todo puede ser. Al día de hoy no se sabe a dónde está el excedente de ese subsidio, que obviamente nunca se usó en gasoil. Bueno, a ver, pongamos en números este desvío de fondos del gasoil, Luis. Sí, 610 millones de pesos es lo que encontró Bonadío, que se desviaron de estos fondos que iban a ir al gasoil, que fueron al gasoil, pero que las líneas de colectivo, 36 líneas de colectivo que se investigaron, en realidad decían que hacían más kilómetros de los que realmente hacían. Esto se comprueba por el GPS que tiene cada uno de Claro, a estos partir colectivos. del 2014, Ahora, cuando le ponen GPS... El SUBE. Claro, La SUBE genera una máquina adentro del colectivo, sí, y esa máquina tiene un GPS. Así es. Con lo cual hubo una fuerte resistencia. Y acuérdense ustedes, cuando se implementó el SUBE, cuánto tiempo tardaron las empresas de colectivo para querer subirse al sistema SUBE. Y resulta que hacían mucho menos kilómetros, con el GPS Correcto. estaba corroborado, de los que le declaraban al gobierno. A ver. Sí, para que te des una idea, esto es exactamente como decían, un año. Línea 129, ahí lo ves, línea 129, 172 millones de kilómetros es lo que declaró que hizo del 2014, de junio del 2014 a junio del 2015. En realidad había hecho 131 millones de kilómetros. Para que te des una idea en plata, esto es algo así como 60 millones de pesos en un año que solo una línea de colectivos facturó de más. La línea 86, que llega hasta 6 a 114 millones de kilómetros en un año, dijo haber realizado 110, fue lo que hizo en total. 4 millones de diferencia, 64 millones de kilómetros realizó la línea 79, 47 había hecho realmente, 17 millones de kilómetros fue la diferencia. Así, en 36 líneas más, la 160 también es uno de las líneas más escandalosas. Y el Estado le pagaba por litro de gasoil, obviamente consumido por lo que supuestamente recorrían, un subsidio. Arrancó pagando por colectivo, y es ahí donde se arma el desbarajuste. Cuando aparece el GPS y vos sabés si el colectivo está andando o no está andando,
Este proceso también llevó en el modelo nacional y popular a la hiperconcentración del sistema de transporte automotor. Para que te des una idea. ¿Cuántas líneas chicas de colectivos fueron fusionadas por los grandes? La suya iba a ser nominal. Lo más insólito es que la declaración jurada respecto de cuánto gastaban para recibir los subsidios la presentaban las mismas empresas de colectivos, o sea, se controlaban a sí mismas. Mira, la línea 129, por ejemplo, con la plata, con los kilómetros que en realidad no se hicieron, podríamos haber ido 20.000 veces de Buenos Aires a Nueva York. Y aprovechando que está Juan Grabois, con la línea 86 podríamos haber ido, con la diferencia de kilómetros que en realidad no se produjeron, 10.000 veces al Vaticano. Preguntarle a Juan Grabois cuántas cosas hubiera podido hacer con, a ver, cada con un peso pedacito cada de peso todo que se va eso. en corrupción es un peso menos para los más humildes, digamos. Esto es... Por eso es un tema tan serio que hay que tomarlo con la profundidad que requiere y no utilizarlo únicamente para la política partidaria, porque es un problema estructural en Argentina que atraviesa a todos los partidos políticos, digamos, ¿no? El que dice que en el gobierno actual no hay corrupción, miente. En el gobierno actual hay corrupción. En la Ciudad de Buenos Aires hay corrupción, lo cual no implica que o el presidente o el jefe de gobierno estén directamente involucrados, pero hay corrupción en los niveles medios porque estamos en una sociedad corrupta, estamos en una sociedad profundamente corrupta y creo que plantear esto en términos verdaderamente profundos es lo que va a permitir que vivamos en un país más justo. El problema de ese discurso es que vos estás diciendo corruptos somos todos. El discurso es corruptos somos todos, hay corrupción en todos lados, todos los gobiernos. Que eso es lo mismo que cómo se hace el chiste de cómo se hace para disimular un elefante en la calle Florida. Metés 100 elefantes. Entonces, claro, si vos decís que este gobierno es corrupto, el anterior es corrupto, Menem es corrupto, entonces Cristina ya está, es igual a todos, no es tan grave. Yo creo que para mí hay una diferencia. La corrupción clásica en la Argentina era el sobreprecio. Un funcionario que se haga con sobreprecio y se acomoda. El kirchnerismo generó un sistema de corrupción, que es algo distinto a lo que había, que yo tengo obra pública, me vuelvo en el hotel, o genero este mecanismo a través del sistema de transporte, etcétera. Generó un sistema de corrupción. Es algo diferente objetivamente. Creo yo que este gobierno tiene otra etapa, que es estar de los dos lados del mostrador. El que tiene que controlar el supermercado, a la vez tiene interés en un supermercado. El que tiene que controlar los medicamentos, a la vez está en la industria farmacéutica. O lo mismo en el tema de energético. Yo creo que estamos como avanzando en ciclos complicados. No sé si es más el volumen de corrupción actual o del gobierno anterior. Lo que me queda claro es que está cambiando la forma y hoy, si el anterior había creado un sistema del Estado, hoy lo que hay es de gente de los dos lados del mostrador en muchos lados. Eso debería ser controlado en serio para todos. Esa es una sospecha que tirás así y me parece absolutamente infundada, porque si no, pareciera ser que para ser funcionario no tendés que haber tenido pasado. Para controlar el supermercado o haber sido siempre, haber estado siempre de este lado del mostrador. La verdad, puede ser lo que quiera, pero no es así. Cuando vos mirás los números de vialidad hoy y te fijás los ahorros que hubo en vialidad, te das cuenta de que hay funcionarios que están controlando, que las licitaciones son más transparentes, que en lugar de haber 5 empresas que cartelizadamente manejaban el negocio del asfalto y demás, hoy hay 60 y pico de empresas por cada licitación. Entonces, la verdad que esa, digamos, acusación así generalizada. Si hay avances en algunas áreas, a mí me parece creo que lo que es objetivo. En el tema de obras públicas, que algunas de vialidad es cierto, se están haciendo obras de vialidad a los precios licitados entre comillas, porque hace décadas las licitaciones son amañadas, hace 3 años a los precios del 2014. Imagínense si en Argentina pudiéramos comprar a los precios del 2014. Se están adjudicando obras. Es decir, se están adjudicando obras. 20% menos del presupuesto pero oficial. No es lo que pasa en otras áreas. Si hay algo que marca la pobreza y el conflicto social en Argentina son los alimentos. Suben los alimentos, sube la pobreza. Que quien controle ese proceso tenga intereses en otro lado, no es una buena idea. Sí, el tema de energía o lo que se discutió en la energía. Si hay un sector regulador, hay un Estado que regula a un lado y empresarios... Daniel, pero ese es el mismo discurso de Grabois. Lo estás diciendo lo mismo. Es la avenida del medio, es el discurso de Massa. Nosotros vamos por el medio, pero el kirchnerismo y el macrismo es lo mismo. Son igual de corruptos. Son hechos objetivos. Es el mismo, ese es el discurso. Son hechos objetivos. Es objetivo que el gobierno no está regulando los alimentos,
no está regulando y se está complicando solo con el PAMI por el lado de los medicamentos. Pero vos no alcanzás a distinguir la diferencia entre una organización delictiva como el kirchnerismo, que vos donde tocas se afanaron medio país, y lo que podés encontrar en el gobierno actual, que efectivamente hay algunas situaciones que son para ponerles el ojo. ¿No encontrás una diferencia? ¿O te parece todo lo mismo? No, no me parece todo lo mismo. Veo que hay diferencias, veo que la corrupción en el menemismo fue muy distinta, y era diferente claramente, y era más clásica si uno quiere. Lo que creo, que lo que está pasando hoy, creo que el kirchnerismo ha sido brutal y avanzó en el proceso de corrupción, y eso es malísimo para todos. Pero lo que está pasando hoy es que se está corriendo la frontera del Estado. El rol del Estado es regular, es estar en el medio, no es estar de los dos lados mostradores. Eso es grave, en serio, independientemente de lo que pasa del otro. Pero no es estar en el medio, quedar bien con una ¿puedo decir una cosa? Llamar al kirchnerismo o al macrismo o a cualquier corriente política una asociación delictiva es un planteo absolutamente antidemocrático. Digamos, nosotros tenemos un país donde por lo menos el 30% de la población se identifica con una determinada corriente política, y se está planteando con ese nombre de esa corriente política que existe una asociación delictiva, cosa que no está ni probado en la justicia, ni podría ser probado nunca, porque el hecho de ser parte de una determinada corriente ideológica, comunismo, kirchnerismo, macrismo, lo que sea, no te convierte en delincuente. Ni haber sido parte de un gobierno te convierte en delincuente. Y cada imputación se tiene que probar específicamente, y en algunos casos, porque cuando yo planteo que existe una corrupción sistémica, yo no digo que necesariamente quien haya sido parte de una empresa o CEO de una empresa esté beneficiando a esa empresa. Sí digo que hay una tendencia bastante generalizada en este gobierno, como hubo otro tipo de tendencias en el anterior, a privilegiar a determinados sectores empresarios. Y yo te voy a dar un ejemplo muy concreto que me tocó vivir a mí, digamos. Hay un señor que se llama Joseph Lewis, que es muy amigo de muchos funcionarios del gobierno, que se robó un lago en la Argentina, que es el lago Escondido. Y yo traté de entrar a ese lago y salieron 5 o 6 tipos de una patota armada, de esas que le endilgan a Milagro Sala. Bueno, esta la tenía Joseph Lewis, ninguno era policía, y no nos dejaron entrar al lago. Y cuando vos preguntás qué pasa con ese lago, y bueno, te das cuenta de que hay una serie de relaciones, digamos, de amistad o de parentesco entre una élite que se protege entre sí, digamos, ¿no? Entonces, eso también es un problema que existe en la Argentina y que hay que marcarlo. Y cuando vos pones a todos los elefantes en la ruta, por ahí puedes ver que tenés una ruta llena de elefantes. Ahora, cuando vos tenés la mira puesta en uno solo, capaz que matás a ese elefante, pero no resolviste ningún problema. Juan, ¿no crees que lo que está ocurriendo acá es lo siguiente? Con el kirchnerismo hubo un caso que verdaderamente se está investigando a fondo, que es el caso de Lázaro Báez, que no había ocurrido nunca hasta ahora en semejante escala, donde aparece un tipo que directamente es un testaferro puesto y derecho, digamos, un tipo que no tenía nada. Eso, y que del 2013, un mes antes, crea una empresa, y 10 años, 12 años después, cuando se van del gobierno, tenía, no sé, 1.700 millones de pesos en blanco. Hay que ver la guita en negro, estancias, es decir, un hombre muy, muy poderoso. Lo que todavía no se está investigando es, más allá de Lázaro Báez, que era como quedarse con con una parte del Estado de la familia Kirchner, en la cabeza de Lázaro Báez. Nadie puede creer que Lázaro Báez haya embaucado a los Kirchner y se haya quedado con todo. Entonces eran unos tontos. Tanto Néstor como Cristina crearon a un empresario de la nada. Bueno, lo que se está investigando es el resto del establishment económico que coimió al kirchnerismo. Digamos, el resto del establishment económico que hizo negocios con el kirchnerismo en la obra pública, y ahí, debido contraataque, dije, ojo que en ese establishment económico estaba también Calcaterra, de IEXA, la empresa que fue la tercera contratista de obra pública nacional, bueno, el presidente de la Cámara de la Construcción, las constructoras más grandes, las chicas, alguna multinacional que pudo participar. ¿Había un sistema? Bueno, todo un sistema. Entonces, lo que hay que investigar, en el caso de los subsidios al gasoil, además de los subsidios a otros sectores, por ejemplo al gas o el subsidio a la energía eléctrica, lo que se está investigando, lo que se tiene que investigar son los empresarios que participaron. Por ejemplo, en este caso, en el tema de colectivos, hay más de 200 empresarios involucrados que recibieron los subsidios. Se supone que parte de esa guita... ¿No era la leyenda popular de las valijas que bueno, claro, parte de esa guita, como en el caso de la obra pública, retornaba en guita en negro, en valijas, a los funcionarios que otorgaban esos subsidios. A Jaime, a José López, vamos a ver si también ¿eso debido... no es un sistema delictivo? Pero que haya habido un sistema delictivo en el transporte, en la obra pública, etcétera, no convierte en delictiva... Es parte de un gobierno que organizaba o consentía todos esos... No, pero para Pablo, a lo que voy, coincido con vos, es que se ha escarbado solo una punta. Si ahora se llega a investigar quiénes coimearon, y bueno, por ahí resulta que todos coimearon. Déjame decirte una cosa. Y en ese sentido, muchos de los que coimearon
son ahora empresarios favoritos de este gobierno. Historia de la apropiación... Claro que se está investigando eso ahora. No, la historia de la apropiación de la acá no hay un lavallato en marcha, digamos. La historia de la población. Y el lavallato en Brasil. El lavallato en Brasil. conoce esto desde hace 30 años. Maxi, hace 30 años que gobierna en este país. Si hay alguien que conoce este sistema, son los peronismo. Con el menemismo, con el kirchnerismo, con el dualdismo. Pero a ver, ahora se ponen en fiscales de la patria. Digo, paren un poco. Eso es un poco también. Que le agarre un poco de lo pudor. Que yo digo, que le agarre un poco es de un planteo pudor, un poco antidemocrático, atribuirle al peronismo o a cualquier ideología, digamos, ¿no? El patrimonio de la corrupción. Mira, la historia de la apropiación de los bienes públicos en la Argentina, la historia de nuestro país, desde la conquista del desierto llamada, que se apropiaron las tierras de los pueblos originarios, se las repartieron entre 4 familias que no tenían nada, como Lázaro Báez, y nadie está planteando la restitución de esos bienes al patrimonio público. Y eso fue un hecho de corrupción fundacional del Estado argentino. Y de ahí para adelante, la privatización de YPF. La privatización de YPF fue una cosa tremendamente corrupta, a una escala sideral, donde se beneficiaron empresarios que están metidos por todos lados. Pero perdona, sí. la privatización de YPF con Oscar Parrilli como miembro informante de la Cámara en el año 97. De nuevo. Pero del bloque del peronismo, pero la argentinización de YPF, la argentinización de YPF con Eskenazi y la estatización de YPF con el Estado argentino quedándose con un juicio de 3.000 millones de dólares que lo van a tener que pagar en algún momento el Estado argentino. Por haber confiscado de la peor manera. Un poquito de historia y tomás la deuda. En el 82 Cavallo estatiza la deuda. Luego cuando se privatiza se compra a valor nominal y compran las empresas y está Cavallo. Y luego Cavallo hace el mega canje con De la Rúa. La historia argentina es la historia de un drama y de un saqueo brutal al Estado por distintos lados.